Bueno, para empezar con el corte y la confección de este corpiño, lo que vamos a hacer es agarrar el borde de la puntilla y doblar a la misma para poder cortar cada uno de estos moldes 2 veces al mismo tiempo y ahorrar tiempo en lo que es la parte del corte. Tenemos que doblar hasta que entren las 2 piezas. Normalmente vamos a querer obviamente apoyar esto contra el borde y vamos a querer hacer esto y seguir doblando, pero lo que tenemos que hacer también es ahorrar materia prima. Entonces, para que esto nos entre en el menor espacio posible, lo que podemos hacer es voltear el molde, siempre corroborando que este borde, que es el que tiene la referencia de la puntilla, quede contra el costado y hacer que coincidan lo más cerquita posible. Y lo vamos a acomodar. Ahí, por ejemplo, ya podríamos cortar. Vamos a ponerle alfileres siempre en donde está el centímetro de costura y lo que vamos a hacer es dejarle ese pequeño bordecito dejando la misma cantidad, no es que acá le voy a dejar así y acá ahí, ¿sí? Siempre yo lo que hago es solamente la onda de la puntilla dejarla que sobresalga y el resto al borde. Para hacer el corte de la cintura del corpiño, lo que vamos a hacer es medirnos nuestro contorno por debajo del busto y a esa medida le vamos a descontar un 10%, solo un 10% porque tenemos que poder pasarnos el corpiño por el hombro. Entonces, en mi caso, yo tengo 84 centímetros de contorno de bajo busto, de cintura del corpiño, le vamos a restar el 10%, nos da 75,6 y esa medida la vamos a dividir en 2 porque tenemos la mitad para el delantero y la mitad para el trasero. 37,8, puedo darle 38 directamente. Voy a medir con el centímetro sobre la puntilla, vamos a emparejarla en este costado y vamos a medir desde acá 38 centímetros. Una vez que hicimos ese corte, ya tenemos el ancho. Ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo a la mitad para tener la mitad para el delantero y la mitad para el trasero. Podemos doblarla a la mitad y generar el corte acá. O podemos ir midiendo el ancho de la puntilla e ir marcándonos con alfileres la mitad. Una vez que tenemos todo cortado, tenemos que empezar con el proceso de unión y antes de la costura lo que vamos a hacer es prepararnos el corpiño para poder ya llevarlo a la mesa de la máquina preparado. Vamos a necesitar para componer cada una de las tazas un escote y un lateral, para lo cual necesitamos identificar cuál es el derecho y cuál es el trasero de esta puntilla. Hay puntillas que tienen, como en este caso, como si fuesen unas venitas del lado del derecho y del lado del revés son más lisas. Y hay otras que por ahí en los pétalos de esa flor tienen un pequeño brillo, que les voy a mostrar, como es en el caso de estas. Y del lado del revés se ve como una red. Bueno, el derecho, que es el brillo o las venitas, como les decía en el caso del ejemplo que estoy usando yo, son lo que tenemos que enfrentar entre sí. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta que era la del escote, este es el derecho. Vamos a identificar el derecho de esta, por ejemplo, es este. Y lo que tenemos que hacer es enfrentarlos. Es decir, esto es el derecho, este es el derecho. Vamos a unirlas así, una encima de la otra. ¿Por qué tenemos que unirlo? Por este costado.
tenemos que prepararnos para llevarlo a la máquina. Siempre la máquina si va a entrar por acá, lo que tengo que determinar es cuál es el lado más amplio. En este caso, si entra por acá la máquina, lo más probable es que cuando empiece a caer la aguja, empiece a comer la tela. Entonces tenemos que dejar siempre este costado, que es el más ancho, hacia arriba. Y el borde de la tela siempre tiene que estar del lado derecho. Por ende, lo vamos a voltear, así. Vamos a empezar a poner alfileres contra este costado, haciendo que coincidan los bordes de ambas telas, y nos vamos a poner siempre la cabecita mirándonos a nosotras. Si la máquina va a entrar por acá, yo tengo que tener todas las cabecitas de los alfileres mirándome a mí para poder ir retirándolos a medida que vamos cosiendo. Bueno, para empezar a coser, vamos a agarrar las dos piezas que ya nos habíamos preparado. Es lógico que una sea más corta que la otra, no se preocupen, es porque una tiene el cruce y la otra no. Vamos a poner abajo del prensatela la taza y vamos a acomodarla bajando el prensatela, haciendo que coincida el borde de la tela con el borde del prensatela. Vamos a sacar el primer alfiler, vamos a sostener de los hilos de atrás. Siempre recuerden que los hilos tienen que quedar largos, tiene que bajar la aguja con la mano. Y ahí empezamos a coser despacio, apretando el pedal. Vamos a hacer la reversa hasta que empezamos con el borde. Y ahí nos vamos a ayudar nuevamente con los hilos para que avance. Una vez que avance, las manos siguen acá adelante, sosteniendo la tela. Y despacito van llevándolos siempre con la misma referencia. En este caso yo estoy usando el borde del prensatela. Vamos frenando de ser necesario para sacar los alfileres. Y cuando van llegando a la punta van a ir más despacito si quieren. Cuando llegan al borde van a hacer una reversa y se van a salir del corpiño hasta bien la punta. Una vez que tienen ahí, la aguja muchas veces nos queda abajo, así que con el volantito del costado vamos a subir la aguja, vamos a subir el prensatela y vamos a tirar suave para el costado. Si traba, no arranquen. Tienen que agarrar el volantito del costado de la aguja y hacer pequeños movimientos para que suba y baje, y eso va a hacer que esto se deslice solo. Cuando vamos moviendo, que sea suave el movimiento. Lo cortamos con, si tienen algún corta hilachas de la máquina, o si no con una tijerita o algo que tengan siempre al costado. Y esto les va a quedar así. Paso siguiente de costura es pegar el elástico contra los bordes del triángulo. Para eso tenemos el elástico de bretel fino. Si eligieron la opción de bretel fino, van a tener 2,5 metros de bretel fino, que va a servir para tanto los breteles del corpiño, los breteles de la bombacha, como para esta parte. Y si eligieron la opción de bretel grueso, van a tener 1,5 metros de bretel grueso para los breteles justamente del corpiño y la bombacha, y van a tener también 1 metro de este finito para hacer este procedimiento y que quede más prolijo y más fino. Vamos a pegarlo, no sobre el borde, ¿sí? La técnica es la del elástico apoyado, que expliqué en el video anterior, igual lo vamos a volver a ver con detenimiento. Pero no vamos a poder usar el borde porque esto tiene las ondas típicas de la puntilla. Entonces vamos a ponerlas intentando que siempre sea como el mismo margen que vamos a tener desde el borde hacia adentro. Porque la idea de esto es que elastice, ¿sí? Que se vaya generando el frunce para que se nos adapte al cuerpo, pero que no se vea del lado del derecho el elástico. Entonces, no importa que les quede apenas, no tan inclinado, pero sí que intenten mantener, que no sea muy exagerado este cruce, ¿sí? Que vaya desde el borde de abajo hasta el pico de acá arriba. Una vez que llegamos acá vamos a cortar y después vamos a continuar para el otro lado y así vamos a hacer con la... Voy a poner un alfiler para que no se me mueva el inicio, ¿no? Entonces tengo que poner el elástico arriba del corpiño, bajamos prensatela, bajamos aguja, y lo que tengo que chequear antes de apretar el pedal es que los dos bordes del zigzag caigan arriba del elástico. Si considerando que mi mano sería como si fuese el ancho del elástico, no importa si una puntada cae adentro y otra afuera, pero sí que no pase el zigzag por acá y el elástico esté por acá porque no lo vamos a estar cosiendo. Así que no se preocupen si ven que se desvían un poquitito, mientras uno de los dos puntas del zigzag caigan arriba del elástico va a estar bien. Lo primero que hacemos es hacer la reversa sin estirar y después recuerden que vamos a ir estirando con esta mano el elástico. Al principio por ahí vamos a agarrar los hilos para que camine la máquina y después con esta mano guiamos la tela y con esta mano el elástico lo estiramos un poquito.
taza, levantamos aguja, levantamos prensatela, cortamos hilos, por dentro nos queda así y por fuera así. Vamos a cortar el elástico y vamos a empezar el otro montándolo. Piensen que lo corté en diagonal para que quede más prolijo. Lo vamos a montar y vamos a arrancar desde acá ahora. Lo que tenemos que hacer ahora es montar las tazas, fijándonos de que las dos partes más grandes queden hacia el centro y no al revés. Tenemos que medir de recorte a recorte, tiene que tener la medida del radio de mama por 2, en este caso 18. Entonces tenemos que montarlas hasta que esto nos quede de 18. Ahí está. Vamos a ponerle un alfiler. Y vamos a unir por acá. Y por otro lado nos vamos a llevar las cinturas, que las tenemos acá por separado, que también tenemos que montar el derecho contra el derecho. ¿Sí? Recuerden que era o lo brilloso o las venitas, dependiendo de la puntilla. Y vamos a unir solamente uno de los costados. Ahí. Bueno, vamos a traerlo a la máquina. Recuerden nunca poner la máquina acá y el borde contra la izquierda, sino siempre el borde de la tela hacia el lado derecho. Y vamos a proceder a coser solamente ese pedacito para unir ambas tazas. Esta costura después se va a tapar. Ahora vamos a ver. Y vamos a coser las dos. Bueno, perfecto. Tenemos unido acá en el centro y unida la cintura. Lo que tenemos que hacer ahora es unir las tazas a la cintura. Entonces lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho de tazas y cintura de esta forma. Lo que les puede pasar si tienen mucho busto y son chiquitas de cintura es que esto les sobrepase esta costura que está acá. No se preocupen. ¿Sí? En ese caso lo que tienen que hacer es siempre dejar acá un dedo sin coser, sin nada, porque después es lo que se va a unir con el otro costado de la cintura cuando lo cerremos. Entonces vamos a acomodarlo. Tienen que fijarse que esto va a tener como una pancita hacia abajo. Siempre lo tienen que tirar y pegar, digamos, borde de la puntilla de la taza con borde de la puntilla de la cintura. Y van a ir acomodando todo así. Una vez que tenemos preparado ahí, si recién estás arrancando a coser, son tus primeros pasos en costura, vas a coser primero por donde están los alfileres y después sin los alfileres vas a pasar a la parte de pegarle el elástico. La que ya tiene más experiencia y quiere puede hacer los dos pasos juntos. Lo que tenemos que agarrar es el elástico bajo busto. El elástico bajo busto puede ser que tengan este, que es el que tiene las onditas, el picot en uno de los extremos. O puede ser uno que es liso completamente. En el caso de que tengan este, van a poner las onditas del picot hacia abajo de la cintura, ¿sí? Mirando al lado donde tenemos la taza y la cintura, hacia abajo. Porque el primer paso va a ser coser acá, así, y después vamos a girarlo y para que el picot quede hacia arriba, tienen que primero colocarlo hacia abajo. Vamos a ponernos un alfiler en el extremo de la cintura y vamos a ir poniéndolo todo por el borde, estirando como hicimos con el otro elástico.
Vamos a bajar el prensatela y más o menos nos va a coincidir el ancho del pie con el ancho del elástico. Tenemos que ir llevando de referencia como al centro, ¿sí? Los dos bordes contra los dos bordes del pie. Vamos a bajar, vamos a hacer en principio la reversa sin estirar y después recuerden la misma mecánica. Estiran con la mano derecha, sostienen la tela con la mano izquierda. Despacio van a ir llevándolo, estirándolo con una leve tensión. Traten de ir despacio con la máquina si recién arrancan a coser para poder ir derechito y para poder ir guiándose. Vayan teniendo en cuenta que cuando vamos a pasar por donde, por ejemplo, está el elástico, por donde hay más cantidad de piezas de tela, tienen que ir más despacitos, frenan, se acomodan y ahí les voy a mostrar cómo tienen que ir ayudando la máquina de atrás, ¿ven? Apenitas, como para que no se esfuerce la máquina. Acá, por ejemplo, que vamos a pasar por donde están las dos tazas unidas con los dos elásticos, vamos a agarrar desde atrás y vamos a ejercer la misma presión de adelante que de atrás y vamos a ayudar a que pase por ahí sin ningún tipo de problema. Si no ayudamos, la máquina se puede frenar, se nos puede hacer una mota de hilo, ¿sí? Una vez que terminamos eso, fíjense en que a mí me quedó sobresaliendo pedacitos de tela. Es siempre preferible que sobresalga un pedacito, pero coserlo, siempre esos excedentes después los podemos cortar, ¿sí? Ahora voy a hacer todo ese trabajo de emprolijar esos bordes. Podemos ahí ir sacándole el borde para que no se vea. Una vez que tenemos así, lo que vamos a hacer es empezar a voltear y a pisar por acá. Como va a estar elastizado, justamente la prenda va a estar fruncida. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir estirando para ir pisando y que todo se vaya aplanando y luego vuelva a su estado original fruncido, que es el de la prenda, como tiene que quedar para que cuando nos lo pongamos se estire. Tenemos que levantar las tazas y ponerlas en el lugar que tienen que ir y vamos a pasar la costura. Desde este lado, todo por acá, pisando, acá vamos a pasar por abajo de las tazas, todo hasta este costado. Por último, vamos a cerrar, vamos a traer esto acá, vamos a cerrar acá y ya tendríamos el corpiño listo para armar los breteles y terminarlo. Hacemos la reversa y ahora recuerden que esta mano se va a encargar de que esto se estire y que vaya pasando bien planita por abajo la tela, por abajo de la aguja, ¿sí? Recuerden que cuando llegamos acá, que tenemos la cintura, la unión de la cintura y empieza lo que es el triángulo, como vamos a tener más cantidad de partes, tenemos que ayudar a la máquina, ¿sí? ¿Ven? Porque no va a avanzar sola. Entonces voy a agarrar de atrás y voy a mover la tela un poco para ir ayudándola. Y después lo que tengo que ir haciendo es ir aplanando a la vez la taza hacia arriba y la cintura hacia abajo. Los breteles vamos a cortar 2 tiras de bretel de 45 centímetros. Vamos a marcarnos el centro de nuestro corpiño, ¿sí? Que lo podemos marcar midiéndolo o tomando de referencia la parte de adelante. Y desde ahí vamos a irnos hacia cada lado 5 centímetros marcando con un alfiler la ubicación
para que nos quede bien simétrico puesto. De esa manera vamos a pasar por la argollita, por uno de los breteles, vamos a cortar y vamos a sujetarlo con este alfiler en uno de los costados. Del lado de adentro, en donde nos habíamos referenciado, pero del lado de adentro. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra tira del bretel, para no sacarle siempre el mismo y que nos quede después desparejos los breteles. Dejamos aproximadamente 1 centímetro de cada lado, ¿sí? 1,5 de cada lado, o sea que esta tira total va a ser de 3-4 centímetros, entre 1,5 y 2. Y vamos a hacer lo mismo del otro costado donde nos referenciamos con el alfiler. A las tiras que nos quedaron de elástico les vamos a pasar por el regule, les vamos a pasar desde abajo hacia arriba. Para que sea más fácil podemos cortar el extremo en diagonal. Nos ayudamos con la otra mano. Y vamos a coserlo ahí. Nos preparamos los dos y vamos a la máquina. Vamos a empezar con estos que tienen la argollita. Bajamos el prensatela, bajamos la aguja. Una vez que está clavada la aguja, sacamos el alfiler, porque lo importante acá es que la aguja no toque nada de lo metálico, ni la argollita ni el alfiler, porque se puede romper la aguja. Lo que vamos a hacer es sostener de ambos lados, ir muy despacio con el pedal, o se pueden ir ayudando y ir haciéndolo manual, porque piensen que lo que tienen que hacer es pasar el elástico y después vamos a hacer reversa hasta volver hacia atrás del elástico y volver a pasar. Tenemos que hacer 3 pasadas para que quede bien sujetado. Ahí, por ejemplo, yo ya terminé de pasar, vamos a apretar la reversa y vamos a ir todo hacia atrás. Una vez que termino de pasar todo hacia atrás del elástico, me freno y voy todo hacia adelante. Una vez que ya lo pasé 3-4 veces, levanto y fíjense en cómo queda bien sostenido. Lo que vamos a hacer ahora es coser acá. Vamos a pasar la aguja a puntada recta, en una puntada recta bastante anchita. Un intermedio va a estar bien, si no. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo, pasar hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Pero acá vamos a tener solamente el elástico como superficie de apoyo para que la máquina vaya arrastrando, digamos. No tenemos toda una tela por debajo. Entonces acá más todavía tienen que ir ayudando. No les va a pegar nada, nada les va a coser los dedos. Si ustedes ponen bien separaditos los dedos y van ayudando, una vez que tenemos la reversa, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Recuerden que lo pueden hacer manualmente. Bueno, una vez que tenemos cosidos los elásticos y las argollitas, lo que vamos a hacer es, desde adentro del corpiño hacia afuera, vamos a pasar por acá. Y fíjense en que tiene que quedarles al revés, lo pueden voltear, si les pasa como a mí, pero esto les tiene que quedar hacia adentro, ¿sí? Para que no se vea. Entonces ahí pasan nuevamente. Y ahí eso les va a quedar oculto, tapado por el otro. Y de atrás les queda común. Vamos a pasar ahí. Y acá vamos a coserlo directo al corpiño. Ya tenemos armado uno. Vamos con el otro. Hacemos lo mismo, tiene que estar esto hacia adentro, hacia arriba, y vamos a pasarlo desde adentro hacia afuera de la argollita. Después vamos a pasarlo nuevamente por abajo
y hacia arriba. Pasamos y cosemos directo en el triángulo. Acá lo que tienen que fijarse es que tienen que coincidirles con el medio de estos dos. Lo importante de coser el último paso es que tienen que tener en cuenta que tienen que coser como cosimos el otro, con el atraque horizontal para que agarre todo lo que es el elástico. Y después pueden hacerle una costura vertical para que la punta del triángulo no se nos baje, no se nos caiga.